Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una gran alegría poder estar conectados el día de hoy. Me encuentro con mi amigo Ervin Granera. Ervin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alonso. Gracias por el saludo, por tu presencia y bueno, por la invitación a este programa. Como todas las semanas estamos compartiendo y deseosos de esta segunda parte del enojo. Sí. Muy importante esta segunda parte para complementar lo que hemos dicho. Y entremos de una vez. Estamos de una vez, ¿verdad? Arrancamos y a lo que venimos. A lo que venimos, claro. Exactamente. Y verás que me gustaría empezar con una frase que me pareció fantástico porque recordemos que nos estamos basando muchos de ese tema del libro El enojo de Gary Chapman y en página 100, fíjate que hay una frase buenísima. Dice, el enojo fue diseñado para ser un visitante, no un residente en el corazón humano. Qué bueno. Y el problema está en esa residencia, en ese campito que le dejamos nosotros en nuestro corazón, que es el punto de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, ¿verdad? El hecho de estar rumiando esos pensamientos de enojo. Pero si lo vemos como un visitante y no como un residente, avanzaremos muchísimo en el tratamiento del enojo. Qué buena expresión, no solamente buena, sino resumida, concluyente y sabia, ¿verdad? ¿Cómo sería nuestra vida si utilizáramos el enojo como un visitante? Claro. Temporal, corto, al punto. Y no, como algunos hacemos o hacen, siendo un residente. Yo creo que eso es un ejercicio, es un ejercicio que justamente no se desarrolla porque no es habitual, pero se necesita reflexionándolo, se inicia reflexionándolo y yéndolo a aplicar, dándonos ese margen de error, ¿verdad? Estamos aprendiendo a andar en vida nueva. Exacto. Aun cuando tenemos vida nueva en Cristo, tenemos que aprender a andar en esa vida nueva. Y es entender que estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? Poco a poco, donde el Señor se agrada en esto. Claro. En el programa anterior hablamos de que Chapman propone dos tipos de enojo. Dice él, un enojo definido, que es el enojo bueno, que tiene origen en las Escrituras, y un enojo distorsionado, que sería el malo, que tiene un origen en nuestras percepciones. Sí. Ahora, dentro del enojo distorsionado, Chapman nos llama a meditar en dos asuntos, la implosión y la explosión. El enojo explosivo y evidentemente un enojo implosivo. Bueno, a ver si nos aclaras, mi hermano, porque hay esa implosión, ¿verdad? Explosión tal vez podría pensarse más habitualmente, ¿verdad? Pero implosión. Sí, hagámoslo juntos porque yo me confundo mejor. Entre los dos construyamos estos conceptos. A ver, enojo explosivo. Vamos a entenderlo como cuando esta emoción se deja ver, oír y sentir. Muy bien. Es un maltrato verbal. Claro. Agresiones físicas, y físicas pueden ser objetos o pueden ser personas, y construye un patrón de abuso. Claro, sí, es lo más bueno, como estás diciendo, lo que más visiblemente es expuesto. Correcto. Una persona se sabe que está enojada porque empieza a quebrar cosas, empieza a alzar la voz, empieza con gestos bruscos. Es fácil de ver un enojo explosivo. Ahora, ¿qué hacemos con ese enojo explosivo? Bueno, una de las cosas que también es un recurrente en las consejerías es que se piensa de que el enojo o las situaciones se arreglan con el tiempo. Y algo para hacer es que tales reacciones no se arreglan con el tiempo, a menos de que se busque una ayuda necesaria para tratar, ¿verdad?, estos temas del enojo y tenerlo como un visitante y no como un residente en nuestras vidas. A veces pensamos que somos entonces como radiadores de un carro, o sea, que hay que dejarlo enfriar y se enfría un radiador. Sí. Pero en la condición humana no es así. No. Es decir, algo que supuestamente se enfrió por el tiempo es algo que se conserva. Y se conserva esperando una situación específica para otra vez volver a reaccionar con la misma intensidad. Esto es lo interesante. Con la misma intensidad de cuando se reaccionó hace semanas o años, ¿verdad? Atrás. Claro.
el patrón va a ser el mismo. O sea, la forma de responder de la persona enojada que explota no va a dejar de explotar con el tiempo. Sí. Va a tener los mismos condicionantes, las mismas actitudes que lo llevaron a esa explosión. Sí, y es que el ofensor cuando explota no solo lastima a quienes le quieren, ¿verdad? Ujú. Sino que destruye también su autoestima. Sí. O sea, son dos vías de destrucción, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Ujú. Sí, totalmente, de acuerdo. También podemos pensar, y es algo muy importante, de que los familiares y los amigos deben aprender a ser al ofensor responsable de sus respuestas destructivas. Claro. No justificar conductas. Es que él es así. Es que él se enoja con facilidad. La semana pasada me reunía con unas personas y había un círculo de violencia intrafamiliar, y parte de la problemática que se daba era que la mamá decía a sus hijos: yo me voy a trabajar, no provoquen a fulanito, ustedes saben que fulanito se enoja, mejor no le hablen, no le digan, ¿verdad? Y esto llevó a una dinámica muy complicada de que las personas comenzaron a vivir en un espacio limitado dentro de la casa. Claro. O sea, es una dinámica donde el ofensor, esa persona que se enojaba, tenía la libertad y nadie podía decir nada. El ofensor es responsable. Qué interesante. O sea, le daban el acomodo ¿Mm? a una relación intrafamiliar, a algo que no merece ser acomodado, ni cuidado, Ujú. ni alimentado, ni molestado inclusive, ¿verdad? Ujú, ujú. No molestan al enojo, ¿verdad? Sino que Exacto. déjenlo ahí reposar. Y como vos decías, pensando que se arregla con una situación específica, con el tiempo, Ujú. sin que sea tratado de frente. Correcto, Sí. correcto. Y sin hacer responsable a la persona que está explotando. Sí. Es que esos conceptos de manejar el enojo han sido siempre muy equivocados. Inclusive en la psicología anteriormente a la persona, paciente, se le estimulaba a dirigir su ira no contra la persona, sino contra un objeto. Es decir, como una manera de poder lidiar con el enojo, ¿verdad? Entonces, en vez de golpear a una persona, pues consígase a alguien, grite en una almohada, golpee un saco de boxeo, o tenga lo que sea, ¿verdad? Entonces, explote hacia otra cosa y no hacia una persona. Lo que pasa es que se ha comprobado que dicha descarga emocional, entre comillas, no va a quitar el enojo en la persona. Ujú. Muy por el contrario. Fíjate que la persona se hace más susceptible a explotar emocionalmente en el futuro. Inclusive se ha demostrado que la idea de enojarse no incrementa el rendimiento atlético Ujú. en el deporte. Ujú. Pues más bien el enojo y la agresión se van a asociar con sentimientos de derrota. Y esos son estudios que se han hecho. Entonces es importante cómo se ha mal manejado el enojo, ¿verdad? Sí. El enojo tiene que tratarse de otra manera. Y ahora que hablas de deporte, han sido cientos y cientos, para no decir miles de casos, donde un deportista en cualquier disciplina pierde el control, se enoja, no maneja correctamente el enojo y termina afectando a todos. Correcto. Estar expulsado, está cegado, le lastima, ofende y perjudica a todos a su alrededor. Sí, así es. Decimos entonces que la explosión, ¿verdad? El enojo explosivo no es una forma válida para manejar el enojo personal. Claro. No, El que se no enoja funciona. pierde. El que se enoja pierde. Correcto. Así es. Bueno, y este enojo implosivo, mi hermano, porque interesante que nos hablabas del el enojo explosivo, el que se deja ver. Correcto. Cuando hablamos del enojo implosivo, quizá podríamos decir que es el enojo más dañino. Porque mantenemos el enojo en nuestro interior por miedo de ser confrontados, de ser culpados, avergonzados, o pensar que expresar el enojo está mal. Eso es importante. Eso es importantísimo. No podemos reprimir el enojo. Yo lo hablamos en el programa anterior. El enojo tiene que ser expresado correctamente. Correcto. Con la persona correcta, con el tiempo correcto. Vos mencionaste 4 cosas en cuanto a esto. La persona correcta, el tiempo correcto, las circunstancias correctas, etcétera. Bien, pero debe expresarse. Y eso es importante en la dinámica de padres e hijos. Sí. Digamos, desde los hijos pequeños, ayudarles
a expresar su enojo correctamente. El problema es que en esos hogares donde se dice, pero ni una sola palabra me puede decir usted, es decir, se reprimen esos sentimientos que el Señor ha puesto y que son necesarios, ahora, que ciertamente pueden estar distorsionados, pero justamente los padres estamos llamados a educar. Primero, educarnos nosotros mismos. Exacto. Porque si nosotros en nuestro hogar lo que impera es un enojo explosivo, un enojo distorsionado, pues ¿qué modelo le estamos dando a nuestros hijos? Exactamente. Pero si nosotros, como un sano liderazgo, creamos marcos para digamos, una correcta, sana discusión y expresión de emociones, estamos contribuyendo para que nuestros hijos e hijas empiecen a formular este enojo saludable, expresar lo que tengan que expresar, donde el enojo va a ser un motor que no podemos tapar con un dedo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sería ideal que en nuestra familia nuestros hijos tuvieran el espacio de conversación y de confianza de decirnos, papi, estoy enojado con vos por esto y esto y esto. Claro. Y nosotros como padres tener la capacidad de sentarnos, ok, te escucho, y poder enseñar. Y vamos a ver, más allá de que esté equivocado o acertado en su percepción o la razón por la cual se ha enojado, esa conversación, ¿verdad? Pues siempre me acuerdo de Paul David Tripp en su libro que habla sobre paternidad. Él dice esas pequeñas conversaciones de eternidad con los hijos. Es decir, escuchar, bueno, porque estás enojado, y comenzar esa conversación va a terminar en un tiempo de edificación y de saber manejar estos eventos, ¿verdad? Así es. Diferente cuando hay hogares, a ver, ¿cómo les decimos? Más cerrados, más llenos de dogmas, donde el hijo no habla. Correcto. Usted no habla y se calla porque yo soy su papá y me respeta y finalizó. Creo que creo que no es sano esos espacios cerrados donde hay dogmas en cuanto a la crianza de los hijos. Y te preguntaría, ¿ese sería un patrón entonces para estimular ese tipo de enojo implosivo de lo que nos estás hablando? Absolutamente. Porque, a ver, más allá de que establecer estos dogmas de decir ni una sola palabra, no va a enseñarle a nuestros hijos a canalizar correctamente el enojo. Claro. Lo va a hacer que lo repriman. Correcto. Y reprimir el enojo va a ser implosivo. Claro. Va a acumular, hasta que un día salió todo. Inclusive hasta pienso que podría afectar la autoestima de los mismos hijos. Y como estás diciendo, qué interesante eso. Me encantó. Algún día va a explotar. Inclusive puede explotar con otros tipos de relaciones. Exactamente. Sea en la adolescencia o sea en el matrimonio. De repente explota todo ese enojo implosivo que los mismos padres han acumulado en su hijo y se dan en otro marco relacional y hay una explosión de la persona. Sí. O al menos una manifestación de ir en contra de los padres. Conozco un caso de una persona donde desde su niñez tuvo un enojo implosivo, porque era prohibido decir palabra alguna. Claro. En este caso, esta persona pero era pecado gravísimo, pecado capital, decirlo en contra de los padres. Sí. Y los padres tenían la última palabra. Pasaron los años, hoy esta persona es una persona adulta, y fruto de reprimir el enojo, la frustración, sentimientos por 20, 30 años, hoy día dice, yo no quiero nada con el Señor. Claro. Pero detrás de esto no es el Señor, no es Dios como tal. Claro. Es el resentimiento con sus padres. Con la autoridad en general. Es exactamente con la autoridad en general, porque hay una sensación en esta persona de decir, vivo mi vida normal, pero no me interesa ningún tipo de autoridad. Ni mis padres, ni Dios, sino simplemente esta otra vida libre. Y son posiblemente, ¿verdad? Son aquellas personas que vemos en las calles tirando piedras, botellas contra la autoridad civil. Claro. Como decimos en Costa Rica, no aguantan nada frente a un operativo de tránsito. Todo lo ven como una amenaza, ¿verdad? Toda autoridad es una amenaza. Sí. Qué interesante. Pero entonces, si el enojo explosivo termina con violencia, entonces el implosivo, suponemos entonces que va a terminar en un resentimiento, en amargura. De acuerdo. Y me lleva a Génesis 37:4, ¿verdad? Con los hermanos de José. O sea, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, y evidentemente podríamos pensar en un marco donde no se sentaron como familia a hablar de ese punto, sino que hubo un enojo implosivo, el resultado fue, esos hermanos, dice la palabra, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, no es una reacción, primero, implosiva, ¿verdad? De un trato esquivo que luego fue
digamos, explotado Ajá. cuando ya tomaron físicamente a José, lo metieron en una cisterna y lo vendieron, etcétera. Exactamente. Es un muy buen ejemplo, muy, muy importante. Este fruto, resentimiento, amargura, odio Sí. del enojo implosivo. Sí. Ahora, creo que es importante que podamos distinguir y definir algunas características de lo que significa, de lo que es este enojo implosivo. Implosivo. Primero, una cosa importante creo que es que debemos comprender que inicia con la negación. Un típico. Típico caso, Típico, ¿verdad? Estás enojado, ¿no? No. Pero por dentro acumula, ¿verdad? Hasta que le arde el pecho por dentro. No, dejémoslo así, Ajá. así. Exactamente. Mira, ¿sabes qué? Déjalo así. Dejémoslo así, no pasa nada. Exactamente. Sí. Y eso es un error tremendo, ¿verdad? Aún nosotros, con las personas, nosotros como creyentes, como cristianos, es un error tremendo. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, vaya y búsquelo. Correcto. Hable, converse. Sí. Es la forma de abordaje de los conflictos, ¿verdad? Sí. Y es parte también de la tendencia de algunos cristianos de creer que el enojo es pecado. O sea, es negar el enojo, Exacto. ajá, o vincularlo con el pecado. Y para ser claros, el enojo no es pecado. Creo que es la forma como lo procesamos. Por supuesto, Ujú. exactamente. Entonces, una característica típica, la negación. Ujú, Ok. ujú, correcto. Otra podríamos pensar también, creo que ya vos la mencionaste, ¿verdad? El distanciamiento y el silencio. Ujú. Aunque se admita que no se está enojado, la estrategia, ¿verdad? Es apartarse de la persona o situación, ¿verdad? Entre más lejos, mejor. Sí, y sí, tal sí, vez sí. con el tiempo ya se me olvida o la cosa pasa y evidentemente que no. Se va a generar amargura. Es decir, entonces, si tengo un conflicto con una persona dentro de mi hogar y la persona típicamente no va a quebrar un plato, no va a golpear, etcétera, pero de repente durante el día hay un distanciamiento intencional, estamos ante la presencia de un enojo implosivo en la persona, Correcto. fácil de detectar. Es interesante porque vos nos enseñabas que el enojo implosivo tiene la característica que no es tan visual como el explosivo, pero sin embargo, si vemos detenidamente, hay ciertas características en el enojo implosivo que nos pueden dar pistas de que está presente ahí en una relación. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y hay que ser inteligentes a la hora de ver ese tipo de conductas, ¿verdad? Y poder abordarlas de una forma correcta. Claro. Y yo creo que eso es un punto en que estamos hablando del pasivo agresivo. Ajá. O sea, pasivo es lo que primeramente estamos viendo, ¿no? La persona está diciendo no pasa nada, dejemos las cosas así como están. Hay una actitud pasiva porque no está llevando una acción explosiva. Pero por dentro hay una actitud agresiva. Por eso se llama estado pasivo-agresivo, ¿verdad? Que con el tiempo, ahí está acumulado, con el tiempo va a dar paso a un comportamiento exterior. Por ejemplo, evitar contacto, no procurar el bien de la otra persona. Inclusive pasa mucho con las congregaciones de fe, con las iglesias. En el liderazgo vemos personas que no están de acuerdo, que a propósito no están interesadas en ciertas cosas, que no se cumplen con ciertas normativas grupales, ¿verdad? Desinterés. Y podríamos estar en presencia de un enojo implosivo que puede durar años, mi hermano. Correcto. Posiblemente por algo que en algún momento me dijeron, porque me cambiaron de lugar en la iglesia, por diferentes circunstancias que no se habla en el momento, vemos la reacción en una persona en el distanciamiento. Y la persona no está. Pero la persona estaba pasiva, pero estaba en modo pasivo-agresivo. Sí. Podríamos decir que la persona está agrediendo desde la pasividad. Así o sea, es. con su pasividad, con su actitud. Aparente pasividad. Y te digo algo, yo personalmente prefiero la persona que me dice las verdades en la cara. Claro que O sí. sea, que me dice, mira, es que vos sos, o vos hiciste, o vos dijiste. Claro. O la persona que te dice lo que piensa. Claro. Porque ya vos sabés por dónde, cómo Sí. abordarlo. Así es. Pero la persona que te pone la carita de no, todo está bien, no hay problema, no, Sí, dejarlo así, no, después hablamos, mira, no pasó nada, no, tal vez sea yo, va acumulando. Y a ver, yo lo percibo igual que el chisme. Creo que son estrategias sumamente diabólicas. Claro. De división. De división, Sí. de paciencia, de división, de ir minando muy poco a poco la relación hasta que un día uno se ve totalmente envuelto en una serie de trampas y de asuntos complejos que cuesta tratar. Así ¿verdad? es.
Pues bueno, este desquite del que estás hablando, que coloquialmente lo llamamos, hay otra expresión, pienso que es la proyección, ¿verdad? En el caso de que en esa actitud pasivo-agresiva, por ejemplo, se vive una situación en el trabajo o en el medio relacional donde estamos fuera del hogar y hay una situación que nos afecta, que no logramos, que no queremos confrontar, porque pensamos que expresar lo que pienso me va a causar más problemas, error, Claro. ¿verdad? Entonces, tengo una actitud pasiva, pero voy con una actitud agresiva a la casa. Exacto. Y proyecto, ahora sí, exploto con una relación contra mi esposa, contra mis hijos, contra situaciones, ¿verdad? Me veo desinteresado por responsabilidades en el hogar, distanciado. La esposa va así, pero ¿qué le pasa a este? Que viene distanciado, que no quiere nada, no quiere hablar con nadie. Actitud pasiva-agresiva. Se está proyectando en su hogar. Correcto. Y eso es falta de no procurar arreglar la situación en su momento y en la forma adecuada. Correcto. Y es muy interesante que algunas veces se ve esta dinámica en relaciones de pareja donde una de las personas es explosiva y el enojo, valga la redundancia, explota en ira y en gritos y en golpes. Eso es abuso y es violencia. Pero también está la respuesta implosiva o pasivo-agresiva, donde, por ejemplo, una de las armas favoritas en nuestros tiempos modernos es nuestro teléfono celular. Ah, sí. Cómo las personas se aíslan y vamos a ver, en la relación de pareja, el implosivo, por llamarlo de alguna manera, simplemente se conecta con su teléfono. Claro. Y prioriza. Y estoy hablando de una de las armas entre quizá muchas, ¿verdad? Pero ese aislamiento con el teléfono, de estar viendo el teléfono, de permanecer en redes sociales, de conversar con otra persona, es una agresión. Y no quiero sonar muy sensible, no quiero sonar muy centennial, ¿verdad? Pero es una forma de agredir desde la pasividad. Claro. Es decir, me importa más este aparato que la relación con vos y buscar una resolución correcta del tema. Y muestro mi enojo yo conectado con este... Inclusive con eso que estamos hablando de la proyección, puede ser un problema no resuelto en el matrimonio, que en una reunión de matrimonios hay un distanciamiento con la reunión en general. O sea, la persona llega a desinteresarse de una reunión colectiva en la iglesia, pero es porque no ha resuelto un problema íntimo de su hogar. Entonces, otra vez, eso que estás hablando de la reacción pasivo-agresiva. Pero bueno, ahora, entonces el enojo no es pecado en sí mismo, sino que lo será cuando le damos cabida en nuestro corazón. Dice Eclesiastés 7:9, el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué palabra más perfecta? Reposa. El enojo reposa en el seno de los necios. Si dijera, el enojo se da en los necios, todos seríamos necios. Claro. Pero Eclesiastés enfatiza que el enojo va a reposar, va a quedarse allí, no va a cumplir su función y se va a ir, sino que permanece. Le damos cabida solamente en el necio. Es lo que decía Chapman en la frase que vos citaste al principio. Claro. De que el enojo fue diseñado para ser un visitante, no un residente en el corazón humano. Así es. Y Eclesiastés, pues que es la verdad de Dios, claramente enfatiza el enojo reposa en el seno de los necios. Correcto. Énfasis absoluto, ¿verdad? Definitivo. Muy bien. Ahora, ¿cómo enfrentar entonces, mi hermano? Enfrentar este enojo implosivo que es más dañino, como nos estás enseñando, porque puede permanecer durante años. Y va carcomiendo por dentro, utilizando el resentimiento, la amargura, el odio. Y eso es una enfermedad del alma absoluta que destruye, ¿verdad? Como siempre, creo que es importantísimo, si hemos reconocido esta conducta en nosotros del enojo implosivo, una forma de abordarlo, o primera forma de abordarlo, es admitiendo que somos de esta manera. Sí. O que respondemos al enojo de esta manera. Correcto. Así como el explosivo es muy fácil de mostrar de que está respondiendo explosivamente, ¿verdad? Con su enojo, es simplemente evidenciar los hechos y ya está. Pero el implosivo es más difícil porque no ha cometido una acción concreta, visible o explosiva, sino que va tratando o va agrediendo de la pasividad, como mencionamos anteriormente. Entonces, primero, es importante admitirlo, que es el principio de todo pecado. Proverbios 28 habla que el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Claro. Entonces, es importantísimo admitir que
estamos respondiendo de esta manera Claro. y debemos abordarlo bíblicamente con las personas alrededor. Así es. Bueno, y pienso en esa línea también, en esa confesión, confesarlo también unos a otros, ¿verdad? Igual el Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si yo te comparto, o sea, vos podrías decir, mira, es que Elvin es una persona tranquila, no es una persona tan violenta como tal, pero yo puedo ser más violenta que una persona que visiblemente es más violenta porque posiblemente yo tenga más tendencia a un enojo implosivo. Puedo ser una persona más reciente al resentimiento y a la amargura. Y en ese sentido, delante de Dios, tengo más problemas con la violencia que una persona que se irrita, explota y luego, digamos que listo, ¿verdad? Pero si yo conservo una amargura durante meses o durante años, eso sí es un problema. Claro. Que si yo no busco humildemente la oración con mis hermanos, eso es lo que nos está llevando la palabra, confesarnos unos por otros. A veces se malinterpreta el temperamento de la persona con respecto a su interior. Una persona calmada y tranquila que no se mete con nadie puede ser una bomba de tiempo. Correcto. ¿Verdad? Y puede tener una vida destrozada por dentro, llena de enojo y de amargura implosivo, ¿verdad? Cuidado con esto. Correcto. Una persona introvertida puede luchar grandemente con el enojo y la amargura de la violencia. Claro. Y esto que decías también da pie a algo muy importante, el hecho de confesar los pecados unos a otros, es el concepto de rendición de cuentas, que es un concepto poco conversado, poco usado, quizá en nuestra cultura, pues llamémosle cristiana o en otros ámbitos, de rendir cuentas, es decir, de intencionalmente ser o permitir que seamos escudriñados por otro, en el sentido de que yo pueda ser honesto y procurar reconocer mis errores. Claro. Y yo pienso que otro punto para ir terminando el programa es que si por falta de confrontamiento hay enojo implosivo, pues entonces una manera de revertirlo es aprendiendo a resolver conflictos. Correcto. O sea, confrontando las situaciones, dejar esa pasividad que nos lleva a un aislamiento, de decir, no, dejémoslo así, cuando yo sé por dentro que tengo cosas que decir. Pero si ese es ese patrón, entonces vamos a ver. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero eso es una dinámica. Claro. Una dinámica donde yo expreso lo que siento por la otra persona. Entonces, terminaría diciendo que la confrontación, que es justamente el medio que produce la implosión, la falta de confrontación, pues se revierte con una confrontación, Correcto. con una dinámica saludable de confrontación. Entendiendo correctamente la confrontación como esa conversación, ese espacio para conversar y tratar, canalizar el enojo. Así es. Sin duda alguna que sí. Y realmente creo que tenemos que evaluar, ¿verdad? Evaluarnos y ver si estamos respondiendo, si estamos teniendo un enojo malo, ¿verdad? Un enojo, pues como propone Chapman, un enojo que parte de las percepciones. Sí. Y si es implosivo o explosivo. Ahora, otra vez, para así en segundos. El enojo fue diseñado para ser un visitante, dice Chapman. Muy bien. Bueno, también, por supuesto, con Eclesiastés, ¿verdad? El enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, ¿cuál es el propósito del enojo entonces? Llevar, ojo, al perdón y a la reconciliación. Ahora, ¿cómo entendemos esta vinculación? Porque esto es irreconciliable en nuestra cultura. Pero el enojo saludable va a llevar al perdón y a la reconciliación. Saludable. Porque ese enojo saludable restablece relaciones y situaciones. ¿Qué consigue el enojo por sí mismo? Solo. ¿Qué pasa si aislamos el enojo? Aún el enojo bueno. Vamos a decirle enojo definido, como dice Chapman. ¿A qué nos lleva? Me enojé. Exacto. Dije las cosas como son. Ok, y... Correcto. Es una expresión. Es una expresión, me expresé. Ok, ¿y quién oye? ¿Quién reacciona? ¿Quién responde? Exacto. Pero si eso, como vos decís, nos lleva entonces al perdón, bíblicamente el perdón, a la reconciliación y la restauración de una relación, entonces tuvo propósito el enojo. Correcto. El enojo definido según Chapman. Y ahora entonces decimos, ok, tuvo un fruto. El enojo vino como un visitante y terminó siendo el iniciador de una restauración de una relación. Qué maravilla. ¿Cómo la escritura nos pone las cosas en el propósito adecuado, ¿verdad? Y de una forma comprensible y simple. Correcto. Ahora, te tiro una. Dale. El enojo se da muy fuerte en el matrimonio. Oh.
Yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo me he enojado con mi esposa y muchas veces más mi esposa se ha enojado conmigo. Es la relación más próxima que tenemos. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Buen tema, entonces. Supongo que es un tema que estás queriendo presentar la otra semana. Próxima semana, entrémosle. El enojo en el matrimonio. Perfecto. Muy bien. Entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite. Muchas gracias. Igual que se ven. Chao. Chao.